Muy buenos días, mi nombre es Juan Enrique Ricardo Vizcaya, estudiante del pregrado de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. En este caso vamos a dar el respectivo desarrollo de la actividad en la asignatura de Historia Contemporánea del Mundo y sus guerras. En este caso vamos a ver los acontecimientos desde 1900 a 1939. Sobre ese indicio, pues debemos llevar a que en 1900 se dio un nuevo comienzo de siglo donde se presentaban cambios y se llegaron a modificar un modo de vida del mundo. En estos primeros años se logró presentar diferentes conflictos. En este caso también se puede tener la Primera Guerra Mundial, que seguía de hechos que se fueron tratando poco a poco, se generaron tratados, se generaron alianzas, se llevaron a comprometer diferentes enfrentamientos a nivel mundial. Es por ello que vamos a observar que en 1904 se lleva al Triple Alianza, más denominada como Triple Alianza. ¿Por qué? Porque a partir de ese año, de 1904, Inglaterra, Francia se alían y se adhieren a Rusia, Alemania y Australia, Hungría e Italia, que formarían la Triple Alianza. Es de importante, o de gran parte destacar y cómo se lleva más adelante a unir y a generar diferentes afectaciones en la Primera Guerra Mundial en 1914. Enseguida de ello vamos a mirar en 1904 a 1905 la guerra entre Rusia y Japón. Japón le declaró la guerra a Rusia, por lo cual pues se desató ese conflicto, generando un tipo de acontecimiento de gran importancia, presentándose. ¿Por qué? Porque se relaciona ese origen de nacimiento de nuevos tratados, llevando así a ponerle fin a la guerra y establecer una concepción de paz, como lo fue el Tratado de Portsmouth. Más adelante lo miraremos. Entramos a 1905-1906, donde genera la revolución contra el zarista. Porque se tiene este nombre, se le pone fin a ese zarismo, porque ese hecho viene acompañado de diferentes antecedentes que marcarían el inicio de la Primera Guerra Mundial y generándose una revolución en Rusia, que le pone fin al sistema político y se le denominaba como máxima autoridad en Rusia. Enseguida de ello vamos a mirar a 1912, a 1913, la guerra de Balcanes. Esa guerra de Balcanes fue el enfrentamiento del Imperio Otomano contra la Liga de los Balcanes. Es de gran importancia porque durante esa historia pues, fue extinguiendo o se fueron generando enfrentamientos de lucha en el territorio sobre esa adquisición e imposición de políticas que fueran marcando poco a poco sobre ese imperio otomano, logrando la expulsión de la península de Balcán. Como respuesta se surgen diferentes tratados, entre los está el Tratado de Londres, el Tratado de Bucarest, que son nombrados a través de la historia. De 1914 a 1918 se tiene la Primera Guerra Mundial. Dentro de ese contexto es un acontecimiento pues, de gran importancia, marcando la trascendencia entre la paz y la guerra. Como su llegada pues, logró presentar los primeros trazos de paz entre Versalles, la cual pues, pone fin a esa guerra mundial. En ese acontecimiento se puede también traer que se encuentran implicadas variedades de países, con los cuales se tienen a Francia, Inglaterra, Rusia, Bélgica, potencias de gran importancia como Australia, Hungría, Alemania, Turquía y entre otros que fueron marcando ese detalle. Se tiene también la batalla naval de Jutlandia. Esa batalla naval de Jutlandia también marca un punto esencial y surge como de manera puntual para defender el dominio del mar. Por lo tanto, pues es importante conocer sobre esos límites de cada país. Esta batalla conllevó a que en el transcurso del tiempo, durante esa Primera Guerra Mundial, brindara una gran importancia recayendo sobre lo sucedido y sobre ese impacto en la flota de alta mar, sobre la Marina Imperial contra la alemana. Ese punto importante fue que los alemanes querían atacar a la flota británica.
Asimismo, vamos a otro acontecimiento, fue el trienio bolchevique. Se le denomina a ese trienio bolchevique a los diferentes acontecimientos que se fueron suscitando, se fueron desarrollando y que brindaron existencia de lucha ante los socialistas y los anarquistas. Otro también fue la Revolución Rusa. Esa Revolución Rusa fue la abolición de ese sistema absolutista en respuesta de estos acontecimientos que fueron originando la Revolución en Rusia en 1917, y es de gran importancia sobre los precedentes o antecedentes que generaron sobre los problemas, lo cual pues se generó ese rezago ocasionado por la Primera Guerra Mundial. Eso se dio origen también sobre la Unión Soviética, sobre Rusia. Ese rezago, afectación económica, generó una transformación hacia el sistema político que se venía marcando sobre el factor económico. Se resaltaban grandes aspectos entre los problemas de un atraso en el tema industrial, había un gran punto de desigualdad, la monarquía absolutista era bien marcada, y pues ahí mismo se genera un nuevo sistema que fue el URSS. También se trae la victoria de Alemania. Esa victoria de Alemania fue donde los alemanes obtuvieron o generaron grandes victorias frente a los franceses e italianos. También se trae el tratado de los tratados de paz en este caso como el Tratado de Versalles, pues, como se tuvo en cuenta que es un documento el cual se suscribieron condiciones por las cuales pues, se pudiera llevar a cabo la terminación de esa guerra, y el cual fue de gran importancia como antecedente de armonía entre los países que se encontraban en conflicto. Otro es en 1918, en 1920, el bolchevique. Esto se presenta una gran ventaja decisiva de la guerra civil, demostrando realmente el valor de los campesinos, en donde cada acto que ellos iban presentando pues se pasaba a generar una recuperación del nivel de esa nación que se encontraban ellos, sin mencionar y sin dejar atrás el Estado, que venía comprimiendo en referencia con el ejército por parte pues, de los campesinados, generando controversia y afectación de la misma. Pero en lo que se tenía era recuperar esas tierras que se venían afectando, que habían hurtado en manos de lo que se llamaba nobleza. También se tiene en 1921 el tratado turco, soviético, también más conocido como el Tratado de Moscú. Es también otro de gran importancia, igual que todos los tratados, pero este es lo que prevalecía hace importancia sobre esos acuerdos, era llegar a un acuerdo real sobre un país, estableciendo no solo la paz, sino esas acciones económicas, esas relaciones industriales, esas relaciones de gobierno ante un Estado con el otro, y sobre esa soberanía que se marca sobre los dos. Aunado a ello, también se trae el acuerdo naval. El acuerdo naval es la importancia donde se generaba la supremacía naval. Esa supremacía naval era británica, teniendo una proporción con las fuerzas navales de los Estados Unidos, Japón y Gran Bretaña. En 1923 también se tiene el Tratado de Lausana. Ese tratado lo que generaba era buscar esa paz mencionada entre esas fronteras entre la Turquía moderna, donde pues, se establecía esas acciones para mantener la armonía y el desplazamiento de lugares de todas esas personas desde sus orígenes sobre las poblaciones de Turquía, parte de esa Grecia y parte de Tracia occidental, como resultado del traslado de Rusia soviética hacia parte del este. Está también la situación en 1924 a 1928, la situación económica que se fue reflejada por esta afectación, reflejando pues un incremento en la economía, así como la estabilidad política, revelando la evaluación realmente de los países que se encontraban en conflicto. En 1931 fue la invasión de japonesa Manchuria, que fue un gran valor representativo de Japón, y pues brindó unas características en el punto de prosperidad económica, barreras aduaneras,
también marcó grandes aspectos que fueron rezagados durante la Segunda Guerra Mundial y se fue culminando factiblemente con su derrota. Desde 1932 a 1935 se inició la guerra de Chaco. Es importante, ¿por qué? Porque se revela ese conflicto bélico ante Paraguay, Bolivia, y se considera como una de las guerras más importantes de Sudamérica. También se tiene de 1933 esa implantación del fascismo. ¿Por qué fascismo? Porque se tenía como un movimiento de adquisición de poder, de fuerza, sobre el paso de los años. Asimismo, se tienen esas características que fueron más relevantes, que se tenían sobre las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. También, en 1939, se tienen los territorios soviéticos libres, esos territorios soviéticos libres que reflejaban un cambio entre los comunistas abandonando esos territorios soviéticos libres y siendo un marco de estrategia de China, un antecedente relevante durante esas intervenciones de práctica de la guerra. De 1936 a 1939 pues, se tiene la Guerra Civil Española. Se podía apreciar puntos importantes como lo eran la violencia, la política en grandes facciones, los nacionalistas, las afectaciones o guerras entre el nacionalismo vasco y el catalán, que eran marcados, esas consideraciones de mezcla, desplazamiento interno y demás afectaciones que se tenían a la comunidad. Pero principalmente se marcaban algunos objetivos, que era el control del país, era también la contravención entre el fascismo y el comunismo, y también pues pasarlo independiente o cambiar esa política de gobierno que se había marcada. En 1937 se genera la guerra entre los japoneses contra los chinos. Es ahí donde los principales antecedentes que se fueron marcados pues fueron entre ese conflicto de los japoneses y los chinos, y generó un acontecimiento que fue destacado, fueron las masacres tan grandes que se fueron marcadas. En esta se tiene también a Nazquín como masacre de gran importancia, y los bombardeos aéreos sobre ese tiempo. Para finalizar, se tiene que en 1939-1945 se lleva la Segunda Guerra Mundial, acompañada en que los alemanes invaden Checoslovaquia, ocupan a Das Twin, Alemania invade a Polonia, el ejército germano ocupa esa Varsovia, los rusos atacan a los polacos por la espalda y se inicia esa guerra ruso-finlandesa de la época. Entonces así damos terminación. Para concluir, podemos decir que es de gran importancia esta trazabilidad en el tiempo, desde 1900 hasta 1945, que es un valor de gran importancia sobre el tiempo, pero atenuado a ello, ese valor de 1900 a 1939, que culmina con la Segunda Guerra Mundial en 1945. Entonces, esto nos ha marcado un punto esencial a través de la historia. Se adjunta la respectiva bibliografía y terminamos dando los respectivos agradecimientos.